aparte del honor de participar hoy día y estar con ustedes compartiendo un poco de experiencias, para mí es una gran satisfacción el poder compartir con la tarde o esta secuencia de charlas con mis grandes amigos, el doctor Pedro Ulsen y Juan Ulsen, con quienes somos compañeros de trabajo. Entonces, un gran doble satisfacción y honor para mí. En Muchísimas esta gracias, tarde, doctor. en esta tarde les voy a compartir un poco lo que son mis experiencias y lo que he logrado acumular un poco de conocimientos sobre la astrografía Shearwave a lo largo de los últimos 7 años. Yo empecé con la elastografía Shearwave más o menos en el año 2015. Entonces, ya desde ahí hemos ido juntando un poco de experiencia en hígado, partes blandas, el músculo esquelético y tiroides. Entonces, a eso nos vamos a abocar. Reitero agradecimiento para el Hospital Militar Carlos Arbel. Bueno, esta charla, ¿de qué se trata? Nosotros acá tenemos 3 imágenes. La primera imagen probablemente para todos es muy sencilla y muy fácil de reconocer y caracterizar, que es un nódulo tiroideo en modo B, ¿no es cierto? Y podemos ya nosotros caracterizar la apariencia de esta imagen, de esta lesión. Pero al costado vemos dos mapas de colores y 2 imágenes que de repente nos pueden un poco llamar la atención y aparentemente su interpretación podría ser un poco compleja. Acá tenemos simplemente un mapa de una elastografía strain del mismo nódulo y tenemos acá el mapa colores de la elastografía Shearwave de la misma lesión. Todo esto se va a correlacionar porque al final todo nuestro trabajo muchas veces en lesiones tumorales van a terminar en un documento que es un resultado de una anatomía patológica. Y muchas veces entonces ese resultado de anatomía patológica tenemos que hacerle el correlato con nuestros hallazgos con las distintas modalidades y herramientas que tenemos en ultrasonido. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora y ojalá que entonces podamos quedar un poco con las ideas fijas. La historia de la elastografía no es tan reciente, es ya antigua. Esto más o menos hace más de 50 años que empezaron las primeras ideas, ya más o menos por el año 1961, uno de un científico, John Ferri, ya estaba hablando ya de las propiedades viscoelásticas de los polímeros y estaba tratando de ver cómo podía obtener por métodos no físicos y no de laboratorio la consistencia de los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, luego ya como estamos viendo en la pantalla en 1986, el doctor Kit Bill empezó a hacer sus primeros estudios en piel y acuñó un término muy interesante que le llamó la telehistología, que es digamos, uno de los sueños de la medicina, ¿no es cierto? Poder determinar la patología de un tejido, sus características, sin tener que tener la muestra en una lámina. Entonces, eso es importante. Esto ha ido evolucionando, más o menos ya hace desde el año 2000, la resolución y la capacidad que tiene la elastografía por ultrasonido ya se equipara y tiene la misma sensibilidad para determinar la elasticidad o rigidez de los tejidos que la resonancia magnética. Por eso que ha ido más en su aplicación. Ha evolucionado la parte técnica, por supuesto, sus aplicaciones y también hay más estudios. ¿No es cierto? Cada vez tenemos más estudios. Básicamente tenemos 2 tipos de elastografía, la cualitativa o la strain, que es aquella la elastografía en la que nosotros aplicamos mecánicamente con nuestra mano y nuestro brazo un poco de presión y la máquina va determinando los cambios en las variaciones del aspecto y la deformidad del tejido y nos van dando unos mapas de colores. Entonces se aplica el módulo de Young y podemos ir midiendo, haciendo distintos ratios. Está aprobada también por la FDA para el estudio de los tejidos y las lesiones. Yo no la trabajo mucho. Yo no la trabajo mucho porque, como bien mencionó también la doctora anteriormente, son estudios un poco subjetivos, ¿no? Que le llaman cualitativos. O sea, está supeditado un poco a mi parecer y a mi técnica que tenga para hacer la apreciación. En cambio, ahora y lo que yo desarrollé más y tuve la oportunidad de hacerlo a partir, como le digo, del año 2015, es la cuantitativa o la Shearwave.
que es distinta porque ya dejamos un poco de lado la subjetividad. La máquina aplica mecánicamente ella y físicamente unos efectos sobre los tejidos, mide las ondas transversas, nos da unos índices que ya pierden entonces esa subjetividad y se vuelve un valor más estable, más reproducible. Y eso es lo que vamos a desarrollar. En general, entonces ya hemos visto, o vamos a desarrollar un poco más de definición de la elastografía, sus principios físicos, su uso en tiroides y parte blanda del cuello, sus limitaciones, por supuesto, y también algunas nociones sobre lo que puede ser el reporte o cómo debemos poner en el reporte. Nosotros los seres humanos desde un inicio empezamos a palpar y a tocar las cosas, ¿no es cierto? Eso no es algo nuevo. Los médicos también lo hemos hecho, no solamente, digamos, el ser humano en sí, sino en nosotros dentro de la medicina. Una de las formas clínicas de detectar la enfermedad es mediante la palpación. Ambas son subjetivas, porque lo que a mí me puede parecer un poco blando, al colega le puede parecer un poco duro, o no tan blando, y siempre vamos a tener la subjetividad. Entonces, con el paso de los años y la tecnología, ahora los ingenieros le han podido, y los físicos también, no solamente ingenieros, le han podido dar a nuestras máquinas la facilidad de hacer esa palpación. Esa palpación que primero, como le dije, se les hizo, estos son los distintos tipos de elastografía que tenemos, entonces la strain mediante una aplicación mecánica, entonces se ve la deformidad de los tejidos y obtengo unos ratios. Pero luego ya aparecieron los otros tipos que ya no están dependientes de la presión que uno hace y de la deformidad del tejido, sino de sus propias características. Se emiten pulsos determinados de onda de sonido y esto entonces va creando físicamente y mecánicamente unas ondas transversas y esa variación y esa velocidad de las ondas transversas son las que entonces van a estar esquematizadas. Específicamente lo que vamos a desarrollar es el 2D Shear Wave, que la diferencia principal que tiene, por ejemplo, la elastografía de del FibroScan es que no es, digamos, solamente un pulso y también no es ciega, ¿no es cierto? Todos sabemos que el FibroScan trabaja en pantalla ciega. Y acá entonces vamos repasando un poco, ¿no es cierto? Mecánicamente nosotros al aplicar la onda de sonido sobre los tejidos tenemos mecánicamente, no digo la onda, sino mecánicamente un desplazamiento vertical, como que continúa la onda que estoy lanzando de las moléculas, ¿no? Entonces esto es normal, siempre ocurre. Y a la vez entonces producimos la onda de ida y el eco rebote, que es lo que detecta la máquina y nos lo presenta en una imagen. Entonces yo cuando aplico el strain, entonces emito la onda y al aplicar las distintas fuerzas y deformación de los tejidos, la máquina, como estamos viendo, va a detectar los cambios mecánicos en esas longitudes de onda, esas características de la onda, y eso nos lo va a representar en un mapa de colores generalmente, y esto es lo que estamos viendo. Estas son unas excelentes láminas que me alcanzó mi gran amigo y también profesor, el doctor Roberto Moncayo de Ecuador. Él trabaja bastante strain y es válido. O sea, yo por ejemplo no trabajo mucho el strain, pero es válido, o sea, tiene y sirve. Lo estamos viendo acá, entonces uno obtiene los mapas de colores, puede ir haciendo marcajes y obteniendo índices, y estos índices ya están esquematizados también para las distintas lesiones, y entonces uno puede hacer una interpretación. Y el mapa de lo que estamos viendo al costado es esto, ¿no es cierto? Entonces acá puede ser presentado en mapa de colores o como yo lo suelo presentar, que es en blanco y negro, porque nosotros en Perú generalmente las impresiones de ecografía van en blanco y negro. Y entonces el mapa lo esquematizo en escala de grises. Acá tenemos otro caso similar en el que entonces se está aplicando una fuerza externa, estamos obteniendo unos índices y entonces este ratio yo lo puedo hacer mecánicamente o manualmente o también obtenerlo directamente de la máquina. Y como le digo, las curvas y los valores están preestablecidas. Por ejemplo, si este tejido es 2 o 3 veces más de más rigidez o consistencia que el que está adyacente, entonces me puede dar un índice que me puede dar siempre un poquito supeditado a la presión y a la compresión y a la técnica compresiva que estoy. Yo tengo que desarrollar esa homogeneidad de técnica, pero la máquina me ayuda, porque la mayoría tienen unos marcadores de compresión y entonces me indican cuando estoy a cierto nivel que la compresión que estoy haciendo no es la correcta o que de repente estoy haciendo demasiada compresión. Entonces tampoco es algo muy difícil.
lo que yo más desarrollo es entonces la fotografía Sherway. Como yo les estaba hablando, entonces, el hecho de lanzar un haz de sonido mecánicamente bien produce el desplazamiento paralelo y longitudinal de las moléculas, pero haciendo mecánicamente impulsos especiales y secuencias especiales, entonces yo también puedo producir un desplazamiento transverso, que de por sí se da, pero yo lo puedo poner más sensible, que se haga más notorio. Y este desplazamiento transverso de las moléculas, entonces, es lo que voy a detectar y finalmente se me va a ver representado en la pantalla. Y por eso que se llama shear wave elastography, ¿no? Porque es las ondas transversas y la velocidad de onda la que voy a medir. Por eso es el nombre. Es algo así de sencillo. Para obtener las imágenes de shear wave, entonces, o también del ARFI o de la monoseñal, mandamos entonces un impulso. Del impulso lo pongo a determinada profundidad y con determinadas características y empiezo a realizar y a detectar la onda shear wave. Esto lo voy repitiendo en distintos módulos y distintos impulsos que la máquina entonces va calculando. Va calculando, estimula y calcula los valores. Finalmente, con una fórmula que no la vamos a desarrollar acá, obtiene el mapa de colores, los valores en kilopascales o en velocidad, y me lo presenta. Y finalmente, entonces, me presenta algo así, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo otra lesión que vemos ya las características determinadas en modo B, bastante específicas, y entonces me presenta algo parecido a lo que es el Doppler, entonces una escala, que puede estar en centímetros por segundo o también en kilopascales. Ya los códigos internacionales y los protocolos trabajan más kilopascales que centímetros por segundo. Y simplemente entonces yo tengo un mapa que lo correlaciono entonces con mapa de colores. Entonces, lo más duro, lo más rígido, lo tendré de rojo, lo intermedio verde o amarillo y lo más blando, lo menos rígido de color azul. Esa es la interpretación que tengo que hacer. Sobre esto yo puedo hacer una medición o varias y entonces tener un valor. Y acá este mapa no es que no vaya a complicar la vida más, sino que, por ejemplo, yo a veces, como son valores que muchas veces tienen que ser lo más precisos posible, porque van a determinar conductas quirúrgicas o no, entonces algunos equipos nos presentan lo que es los mapas de confianza. Esto no nos indica para nada el grado de rigidez de un tejido, sino más bien las zonas o las áreas donde la máquina, de acuerdo a los módulos y sus cálculos, el valor que yo obtengo es más fidedigno. Entonces, este es el mapa de la fotografía shear wave a color, que tiene una escala de colores que va de lo más blando a lo más duro, a lo más rígido, y esta ya no. Esta simplemente es donde está verde, como vemos acá, me va indicando que es un mapa o una área con mayor confianza. El valor que estoy obteniendo es más fidedigno que si yo pongo un cursor y lo mido en otro lado. Entonces, nuevamente para repasar un poquito los mecanismos, entonces yo puedo hacer un solo estímulo y empezar a captar el point shear wave que le llaman también, y tengo un valor determinado, con un valor y es válido. Pero también yo puedo esto repetirlo en distintos pulsos de cobertura y un valor más estandarizado en distintas áreas del tejido, y entonces ya no es solamente un trazado lineal, por eso que le llama point shear wave, sino es un área, y entonces ya estoy cubriendo un área de la lesión, y por eso viene el nombre, ¿no es cierto? Ya no una línea, sino es un plano, y por eso viene el nombre de 2D shear wave. Acá nuevamente unos ejemplos del point shear wave. El point shear wave generalmente, bueno, no me puede presentar color. ¿Por qué? Porque es un área determinada. Acá la máquina no está haciendo ningún promedio ni nada, y simplemente yo pongo el marcador y obtengo un valor, y que eso lo estoy obteniendo acá. En cambio, con el shear wave, yo lanzo la imagen, pongo el nódulo, pongo el mapa de color, veo los valores y hago la medición. Ya distintos estudios han demostrado hasta la saciedad que agregar a nuestra práctica diaria el shear wave incrementa la especificidad y la sensibilidad para lesiones malignas, que es lo que más nos interesa.
pueden buscar ahí en la internet N. Este me gustó porque fue un estudio comparativo de más de 20 autores y presentaba los valores, por eso me pareció importante. Hay que recordar también que en medicina, y para obtener una ecografía o un ultrasonido óptimo, no podemos depender de algo, sino la conjunción de distintos factores. Primero, nuestra evaluación clínica y nuestra información clínica, fundamental. Siempre lo determinante y nuestro análisis en modo B, ahora le llaman modo 2D, también fundamental. El Doppler, las otras herramientas como pueden ser armónicas, todo lo que sea adicional, también. Y el Sharewave ahora viene a sumarse, pero no pues como varita mágica, no existe la varita mágica en medicina felizmente, sino el razonamiento, ¿no es cierto? Entonces, se suma como una herramienta más para obtener un resultado más óptimo de la ecografía que estoy haciendo. ¿Cuándo voy a hacer una ecografía Sharewave? Como hemos puesto acá, para complementar una evaluación 2D. ¿Entienden? O sea, o sea, si yo no tengo una evaluación 2D, no puedo pedir una elastografía de una tiroides que no sé que tiene una lesión, ¿no es cierto? Tampoco hay que recordar que el Sharewave no caracteriza las lesiones. Eso es importante. Simplemente nos ayuda a caracterizarlas, pero no va a ser determinante. En patología tiroidea, para mí, y la literatura también dice lo mismo, quizás la mayor ayuda son los nódulos TIRAS, ¿no es cierto? De esos hallazgos indeterminados que siempre son un poco un dolor de cabeza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo vamos a poder caracterizar mejor. También es de mucha ayuda, como vamos a ir desarrollando en la charla, nos va a permitir quizás una mejor elección de nódulos para biopsiar, para no sobrebiopsiar, no sobrepunzar. También tiene algunas aplicaciones en los procesos, en los procesos inflamatorios, por supuesto, de la tiroides y de los ganglios, o masas cervicales. Y bueno, lo que sí siempre uno va a tener que ir haciendo sus valores propios, como en todo, ¿no es cierto? Y sus tablas para ir corroborando y viendo cómo está el trabajo que uno está haciendo. Entonces vemos que la 2D, como siempre, caracteriza y nos da el TIRAX. El Doppler color nos puede caracterizar un poco más, sobre todo lo más importante, si la lesión tiene flujo periférico interno, o también mixto, y recordar que generalmente las lesiones malignas predomina el flujo periférico. Son lesiones que internamente tienen poca vascularidad, las lesiones de un TIRAX alto. Y ahora aparece entonces la Sharewave como complemento de anterior y también para ayudarnos quizás a elegir el nódulo a desarrollar. Ya repetimos, entonces simplemente es una técnica validada ya por distintas entidades, tanto en Europa como en Estados Unidos. Complementa mi trabajo. Como estamos trabajando en estructuras superficiales y en general, como en todo también, el ROI, o sea, el box o la caja de interés, debe ser pequeño, no una sobrecaja. Y tenemos que ir también aprendiendo la técnica para cada región, como suele ser. Entonces tenemos acá la tabla TIRAX. Hay que recordar entonces que básicamente acá es donde yo le veo la mayor utilidad, porque para las lesiones, digamos, benignas o no sospechosas, pues todos las caracterizamos bien y no van a determinar una conducta, pero a veces las TIRAX 3 son las que muchas veces nos van a dar. Entonces es ahí donde justamente la aplicación del Sharewave nos va a permitir caracterizarlas y estadiarlas mejor, para ver si es que la conducta va o merita más o no el sangrado. Otra cosa importante, el valor que yo obtengo por Sharewave me ayuda para incrementar el TIRAX, pero no sirve para disminuir el TIRAX. Ojalá que me deje entender con esto. O sea, por ejemplo, si yo tengo una lesión que está indeterminada, entonces si el Sharewave me da un valor sobre el punto de corte, pues yo le voy o puedo incrementar la valorización. Pero si yo tengo una lesión sospechosa y por alguna circunstancia, por su propia naturaleza de la lesión, me sale un Sharewave por debajo del punto de corte, eso no quiere decir que la lesión pierde su TIRAX en la vida. El TIRAX, el modo B, se mantiene. Y nosotros utilizamos para esto un punto de corte de 50 kilopascales.
Ese es un valor, algunos usan 70. A mí me parece demasiado. Y nosotros también usamos 50, ¿por qué? Porque nosotros las medidas no lo hacemos directamente en las zonas más altas, sino tratamos de estandarizar en las zonas intermedias. Acá esta es una lámina para meditar un poquito. Los tejidos, ¿se pueden comprimir? ¿No se pueden comprimir? ¿Ustedes qué piensan? Esto es algo que pensar porque nosotros muchas veces cuando hablamos de shortwave hablamos de compresión, ¿no es cierto? Y en realidad nosotros no ejercemos ninguna, o sea, ejercemos una fuerza y deformamos a los tejidos, pero los tejidos son elementos sólidos. O sea, si uno lo pone en un cubo de acero y lo pone en una prensa, tal cual no se puede comprimir porque los sólidos son incompresibles. Uno los puede romper molecularmente, pero el volumen se va a mantener. Es algo importante. Entonces, nosotros no debemos de hablar de que los tejidos se comprimen, sino solamente los deformamos. En el caso de la strain, porque en el caso de la shear wave ni siquiera hay que aplicarla, ¿no es cierto? Y esta es quizás la tabla, para mí, la tabla que digo, la lámina más importante de la tabla. ¿Cómo adquiero yo una buena elastografía shear wave? Primero tengo que hacer una elección adecuada de la lesión o nódulo o de lo que voy a hacer, ¿no? Yo no puedo hacer un shear wave al azar o porque se me ocurre. Tengo que tener un objetivo, una lesión que estudiar. El ROI, que es esta caja, la blanca, tiene que ser un ROI mediano, que basta que cubra a la lesión, no más, lo estamos viendo, ¿ya? Luego también, bueno, y por supuesto también no tenemos que hacer presión. Esto que estamos viendo acá, esta cruz, es lo que le llaman el target, ¿no es cierto? O el punto de medición. Ese punto de medición tampoco debe ser tan grande. A lo más, diría yo, debe ser pues un tercio del tamaño de la lesión, no más. Yo lo trato de medir lo más pequeño. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar varias muestras en distintos lugares intermedios. Como ustedes ven, yo acá no pongo ni el punto menos rígido ni el punto más, sino un punto intermedio. Y bueno, acá simplemente el mapa de color siempre va a acompañar a lo que hago. O sea, este mapa repite el área de lo que yo estoy haciendo y fijarme que si es que dispongo de esta herramienta, esté eligiendo el punto en las zonas que me interesan, ¿no es cierto? Acá no necesito hacer compresión, más bien al contrario, debo evitar hacer compresión extrínseca. Luego el cuello tiene superficie irregular y es acordarme de rellenar bien esos vacíos con gel, que no haya espacio con sombra, con defecto de señal. Las de sonido como está acá, ven, la lesión y la tiroides perpendicular, no debe estar oblicuo para obtener mejores valores. Las secuencias y las adquisiciones las debo hacer en el eje largo, sobre todo en tiroides. ¿Por qué? Porque en los ejes cortos tenemos el cartílago tiroides y las arterias, y la arteria carótida, que nos crean mucha bulla. Entonces yo siempre la recomiendo trabajar en ejes longitudinales, máximo 5 tomas por lesión, no más. Con 5 ya uno tiene un valor determinado. Y bueno, siempre hacer un estudio comparativo entre la lesión y el tejido blando adyacente. Para mí eso es lo más importante. Vamos a ir viendo entonces, acá tenemos un nódulo claramente con características que requieren complementación. Entonces tomamos la muestra, un ROI que no es tan grande como ven, hacemos también el punto de interés y obtenemos un valor. Entonces, vemos que si bien la lesión es un poco irregular, indefinida, hipoecogénica, entonces por lo menos ya sabemos que no es de tanta alarma. Acá vemos un nódulo más característicamente benigno, bordes definidos, un componente mixto, vascularidad periférica interna. Esto simplemente como muestra, acá le hice un poquito simplemente para ver la elastografía strain, para mostrar que en strain algo muy importante es ver que la sombra de la lesión generalmente no excede en grande a la lesión en modo B. Eso es lo característico. Cuando yo tengo una sombra que excede mucho, es un elemento que me debe hacer sospechar más. Y miren un nivel de compresión que no está a tope ni tampoco está debajo de la mitad. Y finalmente hago mi mapa y mi medición en ShareWave. Entonces, esto es más o menos, bueno, esta es una máquina que tiene buena velocidad, como ustedes podrán ver, y el ShareWave no es escalonado, ¿no es cierto? O sea, uno va teniendo, entonces casi, porque tampoco es, pero es casi en tiempo real. Aplico, si gusto, el mapa de confianza, hago la medición y voy obteniendo mis valores, ¿no es cierto? Que en este caso abonan para las características benignas de la lesión. Acá vemos ya una tiroides mucho más grande,
heterogénea irregular con calcificaciones finas. Esta es una mujer de 62 años, ¿no es cierto?, que viene con un diagnóstico ya de bocio multinodular y se le hizo la valoración. Miren, se tomaron muestras, 10 kilopascales. Esta es una máquina, esta es la primera máquina que nosotros tuvimos. A mí me gusta poner esto porque así empezamos nosotros con este Sharewave, que era un poco más limitado, más lento, muy escalonado, pero efectivamente la punción salió como una lesión sin, creo que esta es aquí está, es un nódulo folicular benigno sin características malignas. Este es el ejemplo de la punción. Voy a tomar un minutito para invitar a todos los interesados y a todos los que quieran profundizar un poco en la parte musculoesquelética. La Sociedad Peruana del Ultrasonido ha sido comisionada para realizar el próximo año en Cusco, Perú, el Congreso MUSOC. El Congreso MUSOC es probablemente el congreso del músculo esquelético más importante que se da a nivel global. Vienen todos los profesores top ¿no? A nivel global, dan muchas sesiones teóricas, son casi 400 horas de sesiones prácticas, 20 o más equipos trabajando simultáneamente. Entonces va a ser una fiesta del ultrasonido musculoesquelético muy bonito. Es un congreso que tiene las características, bueno, esto va a realizarse del 4 al 7 de octubre. Es un congreso que es un poquito, por los profesores y toda la logística que hay que tener, no es barato, pero hemos logrado con la organización MUSOC poner los precios pues, que estén acorde con la realidad latinoamericana. Así que los invito a todos y esperamos a todos los que estén interesados. Continuamos entonces este caso. Este es una tiroides claramente, ¿no? Con cambios inflamatorios, engrosada, patrón pseudonodular, una mujer de 42 años, que ya tiene, por supuesto, el diagnóstico hecho de tiroiditis, está en tratamiento. Vemos el grado de vascularidad característico y hacemos la elastografía. Acá ya no nos dio para medir porque todo estaba muy el mapa alto. Entonces, pero igual se hizo o pidieron la biopsia. Si bien tenía un valor Sharewave sumamente elevado, y como les mencioné, creo que tenía más de 100, pero no va a cambiar las características benignas que nosotros estamos viendo en el modo B, ¿no es cierto? Es la misma lesión. Este es otro caso, una mujer también con diagnóstico de tiroiditis, pero ya crónica, está vascularizada. Vemos ahí el Doppler, incluso su onda espectral. Realizamos el Sharewave, nos da un kilopascal bajo y por supuesto a la celularidad salió negativo para lesiones malignas. Acá ya tenemos otro nódulo con otras características, ¿no es cierto? Los bordes, bueno, hipoecogénico, más alto que ancho, bordes irregulares, espiculados, flujo predominantemente periférico. Internamente no tenemos el flujo. Se me aparece, ahí podemos el video. Hacemos la elastografía, tomamos los valores, nos da 77 kilopascales. Entonces este es un nódulo que ya simplemente se le puso la cereza con Sharewave, porque ya nosotros no, o sea, en imágenes no necesitábamos más. Y por supuesto salió con las características malignas. Acá tenemos, este es el caso de un varón con un nódulo irregular heterogéneo, y estamos viendo entonces también sus características. Igual, miren, flujo periférico escaso, pero igual la lesión se mantiene su característica. Tomamos el Sharewave, ajustamos, y miren, por eso es importante saber ajustar el punto, la muestra, para que no volemos. Entonces, si nos sale un 61 kilopascales, y por supuesto se confirmó el carcinoma. Otra lesión parecida, pero otro paciente también en varón. Ustedes saben ya por epidemiología que, por supuesto, lesiones así en varón prácticamente tienen que pasar, bueno, por protocolo pasan por la punción, pero pasan por cirugía sí o sí, ¿no es cierto? Sumamente vascularizada. Vemos el Doppler color, tomamos la elastografía, nos dan un valor indeterminado, perfecto. Y acá había entonces, justamente salió un diagnóstico doble, que salió una tiroiditis y agregada con neoplasia maligna. Acá tenemos otra lesión, también un nódulo grande mixto de borde definido heterogéneo, sumamente vascularizado. Tomamos el Sharewave y claramente nos sale un valor pues que no nos da para la malignidad. Otro nódulo que ya es un poquito más indeterminado, ¿no es cierto? Los bordes menos definidos. Tomamos, pero sin embargo, entonces si bien tenemos las características en modo B, por lo menos ya nos tranquilizamos, ¿no es cierto? Salió 25 kilopascales.
las características no eran del todo, ¿no es cierto?, sugerentes de benignidad. Se le hizo la punción y por supuesto, miren, tenemos acá, plasia nodular, perfecto. No salió con células malignas. Más unos ejemplos más, un nódulo grande, vascularizado, aplicamos el strain, aplicamos el shear wave, siempre escogemos un punto intermedio, un kilopascal, un kilopascal de cerca al borde, se hizo por supuesto la punción y salió negativo para células malignas. Acá tenemos otro nódulo ya distinto, una mujer de 40 años, que por supuesto dio y arrojó para malignidad. Ahí tenemos, miren, 77 kilopascales y acá entonces estamos tomando la muestra. Esto es algo de tal, si bien la charla no es sobre biopsia tiroides, pero esta es una cosa que por eso se los quería mostrar. Miren esta lesión y miren cómo yo estoy dentro del nódulo y miren el movimiento, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un valor que obviamente hay que tener en cuenta. Acá tenemos otro nódulo pequeño sospechoso y miren, yo muevo y no solamente tengo dificultad para desplazarme con la aguja dentro del nódulo, sino también miren cómo se mueve, porque esos son nódulos abigarrados, nódulos epiculados que tienen un proceso expansivo. Entonces, por eso que yo cuando muevo la aguja, pues muevo todo. Lo que no ocurre con un nódulo benigno, porque miren acá, yo en el nódulo benigno me paseo tranquilamente y voy y salgo, entonces es un detalle más. Y acá otro, no es el mismo, es otro caso más, entonces es importante también tener eso. Acá vemos un nódulo, miren, un nódulo con microcalcificaciones, pierde los contornos, su aspecto no es tan homogéneo. Tomamos el strain, no sobresale, miren, mantiene los bordes, tenemos una buena compresión casi a tope. Tomamos la elastografía, entonces no sale un KP alto, más bien sale bajo, miren, alrededor de 10 kilopascales, y salió negativa la celularidad. Acá tengo otra lesión, nuevamente 48, se le hizo la biopsia y por supuesto tampoco arrojó malignidad, pese a que estaba con el kilopascal al borde. Acá este es un caso de un paciente varón, 60 y tantos años, colega de nuestro hospital. Dentro del manejo de su cáncer de páncreas se le hizo este hallazgo, primero en una ecografía normal, viene a que se le haga la punción y la biopsia. Miren, el nódulo es tan duro que no pinta con la elastografía, ¿no? O sea, no se pudo obtener con claridad el kilopascal. Se hizo la biopsia y por supuesto que salió maligna. Acá otro nódulo benigno, popularizado, bordes bien definidos, con el strain que no sobresale, un shear wave que nos da 33 kilopascales y por supuesto negativo para malignidad. Acá ya vemos el caso de ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Entonces una mujer con ganglio linfático de 31 años, en grupo 2 y 3. Estos ganglios están en la región submentoniana, de larga data, no son tan recientes. Se le toma el shear wave dentro del mapa de confianza, nos da un kilopascal bajo, concordante con su aspecto. Por supuesto le hacemos la biopsia y acá entonces nos sale pues una adenitis, no nos salen lesiones malignas. Esta es una técnica de biopsia que yo siempre hago. Yo, por ejemplo, cuando tengo dos lesiones y en tiroides, porque pues, en tiroides lo importante es detectar células malignas, yo siempre hago un barrido de las dos juntas para evitar punciones. Esta es una lesión de parotia, una mujer de 67 años, una lesión, bueno, heterogénea, multilobulada, más o menos vascularizada. Se le toma el shear wave. Ahora acá, así está el valor. Pensé que no estaba, miren, nos arroja 36 kilopascales y bueno, nos sale simplemente un enoma pleomorfo, que va en relación, yo creo, con los hallazgos en el modo B, con el color, y también, por supuesto, el shear wave. Acá tenemos entonces otra lesión parotidia con una lesión, parotidia no de glándula salival, perdón, con una lesión nodular hipoecogénica. Es un paciente ya, una mujer de 84 años, la lesión vascularizada, nos arroja un kilopascal de
51, ¿no? Entonces nos abona más a malignidad. No pude conseguir la patología. Bueno, acá tenemos un bocio multinodular, su vascularidad. Le hacemos el shear wave, nos da 36 kilopascales y por supuesto que nos salió la punción negativa. Este es otro caso de un paciente asiático, 71 años, que también tiene un bocio multinodular y con una lesión retroesternal intratorácica, que es la que estamos viendo, es grandaza, miren, unos 6 centímetros y se va para más, creo que medía algo de 70 milímetros en su diámetro mayor. Se le hace el shear wave, está en el punto de corte, entonces nos ayuda, porque si bien esta es una lesión grande, multilobular, de larga data, pero miren, nos arroja valores al borde y se confirmó como una lesión. Bueno, ahí estamos simplemente para que ustedes caractericen mejor. Era una lesión y por la edad y todo lo que había que punzar. Entonces, si ustedes se fijan, yo estoy haciendo la medición en la parte más heterogénea y más hipoecogénica de la lesión. Y acá tenemos la patología, ¿no es cierto? Entonces, carcinoma, pues. Entonces, dentro de las lesiones multinodulares, tenemos, por supuesto, podemos tener, como ya sabemos todos, lesiones malignas. Ya estamos avanzando, colegas, ojalá que no se me duerman. Este es otro caso, miren, esto es algo que también le digo, una mujer de 45 años, presenta varias lesiones, y entonces el médico tratante me dice, Iván, púnzalas todas, me dice. Claro, como no es el cuello del colega, entonces, obviamente, los colegas somos así, ¿no es cierto? Pero no, entonces yo lo que hago es caracterizo todo y entre estas dos, por ejemplo, ustedes, ¿cuál punzarían? Entonces se vuelve a veces, punzarían obligatoriamente las dos. Entonces yo lo que hice acá, obviamente tomé la elastografía, ¿no es cierto? Entonces tomé la elastografía, primero strain, ninguna sobresale mucho, están más o menos en sus áreas. Por supuesto tomo el shear wave de ambas. Una me sale en 35 kilopascales, la otra más pequeña, más vascularizada, 23. Entonces, por supuesto, yo me fui para la de mayor kilopascal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué salió? Una lesión benigna. Entonces me ayuda a elegir. Yo cuando tengo varias lesiones, entonces ya no voy a estar haciendo 4 punciones, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos ya me reduzco para 2 y es un beneficio en los resultados y por supuesto para el paciente. Para ir terminando. Nuestros reportes no solamente para ShareWave, sino en general deben ser claros, sencillos, descriptivos, con las técnicas que hemos utilizado, las herramientas que hemos utilizado, valores de lesiones y los valores normales y el valor que tiene la lesión. Usar un punto de corte siempre es importante. Nosotros usamos 50 kilopascales. Siempre nuestros reportes deben estar enfocados a la solicitud que nos están pidiendo, a nuestras conclusiones y a veces hacer sugerencias o ser consciente de las limitaciones, ¿no? A veces somos conscientes que la punción o el examen no se puede hacer, se tiene que complementar de alguna forma. Entonces, para recordar sobre la elastografía ShareWave en tiroides, el modo 2D es el que caracteriza. O sea, el nódulo yo lo tengo que tener bien caracterizado con el modo 2D. El color, el ShareWave me van a complementar mi criterio. Recordar que la mayor, o por lo menos para mí, el mayor beneficio del ShareWave son justamente los nódulos T-RADS, y quienes hacemos tiroides sabemos que son muchas veces los que nos dan el dolor de cabeza. Un KPA, unos kilopascales bajos, y con una lesión sospechosa no va a disminuir la sospecha, ¿no es cierto? Y al revés, las lesiones que tienen características benignas, como hemos visto, los casos inflamatorios, con un KP alto tampoco cambian de tierras. Entonces es importante. El punto de corte que yo sugiero son 50 kilopascales. Muchas gracias, colegas. Ojalá que no los haya aburrido y quedo presto para cualquier comentario, cualquier duda o pregunta que quieran. Y felicitar al grupo dirigido por la doctora Exaida por sus actividades académicas.